Por la mismísima Lesley Briceño, ¿cómo estás? Así es, muy bien. Depeche Mode, uno de mis grupos favoritos, si no es que es el más favorito, y esa canción me encanta. Así que muchas gracias. Cortina musical ahí DJ Gabo, que hace más cercano y más ameno también el espacio para que todo está musicalizado aquí, pensando, evidentemente, usted nos invita desde la casa, así que para que estemos más en confianza, porque análisis político internacional, hay hartas cosas que te estaba comentando antes de volver. A mí Estados Unidos hay una cosa como que me cuesta procesar. A todos. Y todavía no tenemos cierre definitivo porque hay estados que pasan la segunda vuelta. Exactamente, nos encontramos con que fueron las midterms, que son las elecciones de medio tiempo, técnicamente así sería la traducción, pero que son las elecciones que se dan a mitad de mandato del gobierno del presidente Biden. En este caso se renueva toda la Cámara de Representantes, los 435 escaños de la Cámara de Representantes, y además se renueva un tercio del Senado, más algunos otros cargos de gobernadores. Entonces hay toda una revisión, por así decirlo, de lo que es el panorama electoral. Y sí, claro, hay cosas que pareciera ser que son bastante complejas en ese sentido, pero es muy interesante porque nos permiten medir el pulso político norteamericano, especialmente 2 años después de la elección del presidente Biden. ¿Qué es lo que nos trae como resultado? Nos encontramos con que el país está mucho más polarizado. Disculpa, paréntesis, que esto es a nivel, lo vemos acá en nuestro país, es como algo, muy similar a lo que está pasando en otros países, no es algo solamente de Estados Unidos, es como algo sociológicamente que está pasando. Exactamente, o sea, este fenómeno que vemos en Estados Unidos no es algo que no es nuevo, y es algo bastante común, o sea, lo veíamos y lo conversábamos hace un par de semanas atrás cuando hablábamos de Brasil. Claro. Un ambiente totalmente polarizado, en otro contexto una elección presidencial, pero se da en otras partes también, y que nos encontramos con que la ciudadanía se manifiesta de una forma bastante clara. Por ejemplo, efectivamente todavía las carreras no están 100% cerradas, todavía faltan algunos escaños que cerrar, hay aproximadamente unos 10 a 12 escaños de la Cámara de Representantes que todavía no están listos. La elección fue hace varios días ya, sí, o sea, no estamos hablando de una elección que haya sido este fin de semana o fue hace 2 o 3 días atrás, sino que ya lleva más de una semana. Nos encontramos con que yo siempre digo, y lo conversaba con algunos colegas y algunas amigas también, el lujo del CERVEL, que tiene... Sí, todo expedito. Expedito, que claro, efectivamente no puede decir son mucho menos millones de habitantes, pero nos encontramos con que en algunas carreras electorales que tienen una representación relativamente similar a la nuestra, por ejemplo Georgia, que va a tener que ir a segunda vuelta porque ninguno de los candidatos alcanzó 50%, son aproximadamente 6 millones de votos, ¿ya? Y eso recién acaba de salir. Y la diferencia que hay entre cada uno de los candidatos, entre el candidato republicano y el candidato demócrata, son solo 35.000 votos, o sea, es muy estrecho. Y había otro candidato, un candidato de un tercer partido, que es el Partido Libertario, que obtiene 80.000 votos. Entonces uno se pregunta, bueno, si él no se hubiera presentado, tal vez habría estado solucionado en primera vuelta. Pero en general nos encontramos con que sí, ha estado muy estrecho, pero no fue el resultado que algunos esperaban, tanto para demócratas como para republicanos. Los republicanos esperaban arrasar y el Senado quedó exactamente igual, independiente que en este caso Georgia, si ganaran los republicanos, queda exactamente igual como lo tenemos hoy día. 50 demócratas. 50 demócratas. 49 republicanos. 49 republicanos. En la segunda vuelta, si es que llegara a ganar el republicano, claro, quedamos exactamente igual. ¿Y qué significa esto en sí para Joe Biden? Porque considerando lo anunciado por Donald Trump, que aspira a la presidencia ya a las próximas elecciones, porque claro, esto... Yo lo señalaba en algún momento en las conversaciones que teníamos acá con estos avances de prensa, el fantasma de Donald Trump, pero así fantasma entre comillas, porque estaba súper presente, pero este fantasma de que se iba a dar este anuncio y se hace oficial. Así es, o sea, era algo que era esperable que Donald Trump se candidateara nuevamente como un postulante a la Casa Blanca. Lo que él esperaba también era correr solo, o que espera correr solo. Sin embargo, han estado saliendo algunos otros figuras del Partido Republicano, como DeSantis, que es el gobernador de Florida hoy día,
y aparece como una figura bastante atractiva dentro del mundo republicano. Entonces, claro, ¿cuál es el escenario que nos encontramos no solo de la política norteamericana, sino que también mirando lo que se tiene que enfrentar Joe Biden? Es que la carrera presidencial ya partió. Él tiene que decidirse, y lo señaló en una conferencia de prensa hace unos días atrás, de que va a tomar una decisión sobre si se va a candidatear o no en la reelección. Hay muchos factores que tienen que considerarse. Algunos dicen incluso el tema de la edad. Tiene 78 años en estos momentos, 79 años, perdón. Ojo, Donald Trump tiene 76, ¿ya? O sea, no, tampoco es una persona tan joven. Lo que miramos, eso sí, también es que las definiciones que tiene que tener el gobierno demócrata hoy día, cómo se va a alinear el Partido Demócrata si es que va a apoyar a Joe Biden, se encuentra con que también, por otro lado, Kamala Harris no ha sido esa figura tan que pretendía una figura casi como de un delfín. El caballito de batalla. Exacto, no ha brillado políticamente. ¿Pero eso se debe al clima político actual o que a lo mejor el manejo comunicacional? Hay diversos... Probablemente son diversos factores. O sea, hay un clima político actual que es bastante complejo en Estados Unidos y a nivel mundial, un contexto de una guerra que nadie se lo esperaba, la crisis económica, etcétera, y otros problemas que han tenido también los mismos demócratas en la ejecución de su agenda de gobierno. Todo lo que fue este viaje medio complejo asociado a Hong Kong, Taiwán, también Corea del Sur. Citando lo de nuestro país, otra cosa es con guitarra. Exactamente, otra cosa es con guitarra. Y claro, probablemente Kamala Harris ha tenido algunos inconvenientes más bien asociados a la misma estructura política, pero también probablemente de manejo comunicacional. Además, una de las cosas que siempre se menciona y se sabe es que el papel de vicepresidenta es un papel bastante secundario y que en general de poder político efectivo no tiene. Pero sí es una carta, o creo yo, que es para las próximas elecciones. Estar tanteando ahí, porque tú señalabas un tema de la edad, también un tema del carisma, que hablamos ahí anteriormente en otras oportunidades, que las mujeres generan otro clima político. Exacto. Y ahí hay que mirar cómo se puede potenciar. Si es que Joe Biden decide no ir a la reelección, hay que mirar efectivamente cuál va a ser la carta política. Si es Kamala Harris, ahí hay que potenciar probablemente sus aspectos más de carisma, su vinculación, por ejemplo, con las comunidades afrodescendientes, con las comunidades también de los migrantes. Ella, recordemos que es hija de migrantes hindúes y también jamaicanos. Entonces tiene una vinculación, una triangulación de gente. Mujer, migrante, afrodescendiente. Exacto, o sea, las tiene todas como para poder ser una figura potente, pero también hay que mirar cómo eso lo canalizan, porque, por ejemplo, Hillary Clinton no logró capitalizar nada de ese, valga la redundancia, capital político que ella podía tener por el hecho de ser mujer, ser esposa de un expresidente, que además es una mujer muy preparada, haber sido secretaria de Estado, o sea, también no podría decir las tenía todas, pero no logró capitalizarlo. Entonces ahí hay que mirar un poco cuál va a ser la estrategia que va a tomar el Partido Demócrata si es que la carta republicana es Donald Trump. Sí, y lo que significa, evidentemente, ya que señalaba las elecciones anteriores con Hillary Clinton, redes sociales, pues, o sea, ahí salió todo el análisis de estudios fake news, lo que significaron, evidentemente, las plataformas digitales, la campaña de Donald Trump en esa época, y lo que significa o cómo se espera que vengan para las próximas elecciones, porque hay ya más conocimiento, hay más manejo mediático. Donald Trump es un monstruo comunicacionalmente, sabe qué cosas decir, cómo decirlas para generar ahí esas expectativas. Exacto, o sea, además el anuncio, por ejemplo, que hace ayer es en un horario prime, lo hace en Chile era un poquito más tarde, pero era a las 9:30 de la noche aproximadamente, un poquito antes, 9 de la noche aproximadamente, que hace, es un horario prime, sabe manejarse, sabe manejar las redes sociales, y claro, yo creo que también todos los otros partidos y los otros candidatos y los otros políticos en general, no solamente norteamericanos, sino que también a nivel mundial, han aprendido a utilizar mucho mejor y más adecuadamente las redes sociales para potenciarse. Miremos, si alguien quiere como mirar un poco también cómo maneja las redes sociales la Casa Blanca, cómo maneja las redes sociales hoy día, todas las cuentas de Instagram, de Twitter, cómo se van manejando y cómo se van incorporando temas en la agenda pública a partir de las redes sociales. Y eso yo creo que es una experiencia que han aprovechado muy bien los políticos norteamericanos en el último tiempo.
Estamos atentos también a lo que está ocurriendo en ese sentido con Estados Unidos. Vamos a pasar a lo que está ocurriendo con nuestro país, pero antes de irnos a la Araucanía, Leslie, te invito a que nos vayamos al Estadio Collao, porque estábamos hablando en torno a este encuentro que está por comenzar acá en nuestra zona y tenemos a Carlos Quintana desde allá. Mi compañero, lo estoy viendo, ¿cómo está? Hola Constanza, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes de la comunidad del contenido. En estos momentos nos encontramos a las afueras del Estadio Esterroa, precisamente en la Plaza del Trabajador, para lo que será uno de los eventos deportivos más esperados y de los más hablados en estas últimas semanas. Se trata del encuentro internacional entre el Colo-Colo y el Real Betis. Lo dejamos acá un poco con el ambiente de lo que se está viviendo precisamente aquí por la Plaza Acevedo y en dirección a el estadio El Collao. En estos momentos hay 3 anillos de seguridad que están componiendo la defensa y la buena organización de la gente que viene a ver este evento deportivo. Sin embargo, en el perímetro de Bonilla, Tegualda y Collao, Bonilla, Tegualda, solamente se permitirá la entrada a gente que contaba con su ticket de ingreso. Por lo mismo, esto fue algo que se estuvo realizando desde muy temprano. Mucha gente estaba bastante ansiosa para obtener un de los mejores cupos para poder ver este evento deportivo. Y bueno, en estos momentos, como están apreciando, mucha concentración vehicular en estos momentos, Constanza, pero déjame explicarte un poco sobre lo que significa este evento. Esto tiene que ver con la gira sudamericana que está teniendo el Real Betis precisamente en nuestro país. Hace un par de días atrás se enfrentó contra el plantel argentino de River Plate, partido que los comandados por Manuel Pellegrini perdieron por 4-0 por los goles anotados por Bruno Zuculini, Martín Montoya, Miguel Borja y Lucas Beltrán. Y obviamente el plantel de Colo-Colo, como parte de este triangular, también se enfrentó al cuadro de River Plate. Sin embargo, perdió tan solo 4-3 ante el elenco millonario. En estos momentos el Colo-Colo presenta pequeñas novedades. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que dentro de la lista de convocados está un ex Universidad de Chile, nada más ni nada menos que el Tuto de Paul, que estaba convocado precisamente a este partido el día de hoy. Sin embargo, en estos momentos ya estamos por obtener el listado oficial de jugadores. Por otra parte, dentro de las figuras que Colo-Colo va a tener disponibles, recordemos que algunas de estas figuras no están presentes, como Brian Cortés, Gabriel Suazo y Esteban Pavés, porque fueron convocados a la selección en esta gira europea que se experimenta en estos momentos. Sin embargo, va a estar entre las figuras de Colo-Colo Maxi Falcón, Leonardo Gil y Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. Por eso hay tanta expectativa en torno a este encuentro, lo que significa este tipo de eventos deportivos. Vamos a tener mayor detalle ahí cuando tomes contacto también junto a Flavia Araneda en la edición central de TVU Noticias, y te dejamos ahí para que puedas ir viendo el ambiente también en torno a lo que está ocurriendo. Estamos viendo en imágenes, tengo entendido, de Pablo Gómez. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto y atentos a lo que vas a comentarle a Flavia. Adelante, muchas gracias. Estamos acá reporteando. Saludos. Ahí está Carlos Quintana, respecto a lo que está ocurriendo en vivo y en directo. Imágenes de Pablo Gómez en esta previa de Colo-Colo con Real Betis aquí en el Estadio Esterroa Rebolledo. Como indicaba, 3 anillos de seguridad y bastante movimiento vehicular y los peatones ahí. Vemos algunos corriendo, esperando no llegar tarde porque quedan 10 minutitos para este encuentro deportivo. De Collao volvemos acá al estudio de TVU porque estamos junto a Leslie Briceño, analista internacional. Estábamos comentando en torno a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero queremos hacer la bajada también respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país con esta visita tan esperada del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, porque precisamente en esta gira cumple 8 meses de mandato. Exactamente, era un viaje que había mucha expectativa, porque claramente el tema de la Araucanía no es un tema que pasa por alto, ha sido la discusión más importante quizás en los últimos años en torno a lo que es el conflicto con el pueblo mapuche o con algunas comunidades
comunidades del pueblo mapuche y claramente había también mucha interpelación por parte de autoridades de la zona de pedirle desde el primer día al presidente Boric que fuera a la Araucanía. Entonces hay también esta sensación de que se cumple con algo importante. Él lo había señalado en otras oportunidades, vamos a ir a la Araucanía, se está viendo cuándo, y claramente cumple con eso, cumple además 8 meses de gobierno. Y también es interesante cómo hay un cambio también en el discurso del presidente Boric y del gobierno en general en las últimas semanas, y en los últimos meses, pero específicamente en las últimas semanas. Recordemos que hubo esta fallida visita de la exministra Siches a principio del gobierno. Los primeros días. Los primeros días. Realmente fue un bochorno político en la cual tratar de ingresar a una de las comunidades fue un fracaso. Y ahí también hay una discusión bien interesante que también se está en este contexto. O sea, garantizar la seguridad de un presidente tiene que ser algo obviamente fundamental. Y es complejo de que el Estado no pueda garantizar a la primera autoridad del país que se cumplan con esas condiciones. Entonces nos encontramos con que fue una visita esperada, polémica. Hubieron manifestaciones a favor y en contra, pero sí hay que destacar yo creo que varias cosas. Primero tiene que ver con los actos concretos, el poder reunirse con diferentes actores. La Comisión de Paz y Entendimiento también. Exactamente, estos anuncios que realiza el presidente en el mismo lugar. El tema que se tiene que ver vinculado a la reparación del tema de la usurpación de las tierras, ver cosas que tienen que ver finalmente con la convivencia entre las diferentes comunidades, tanto comunidades mapuches como comunidades de, entre comillas, colonos, que no son colonos propiamente tal, algunos descendientes de colonos obviamente migrantes que llegaron al siglo XIX, pero también de las relaciones comunitarias que se dan tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Pero también hay algo interesante que ha ido saliendo en el último tiempo y que hace alusión el presidente también en la Araucanía, que tiene que ver con el contexto de lo que ha sido el crimen organizado en nuestro país. Y él destaca el plan asociado al combatir el crimen organizado. Y específicamente en la Araucanía se está hablando, y no es que se habla, sino que tiene que ver con el robo de madera. Lamentablemente está vinculado al crimen organizado. Y se va ampliando hacia nuestra región también. Exacto, y que finalmente mueve una cantidad de millones de dólares, más de 100 millones de dólares al año en una región. O sea, estamos hablando efectivamente que el crimen, como crimen organizado, es algo que efectivamente el Estado tiene que empezar a controlar. Estamos hablando de robo de madera, estamos hablando de lo que tiene que ver con organizaciones criminales, y ahí hace una distinción bien interesante el presidente, que ya venía vinculándolo desde su discurso de estos 8 meses. Hay una protesta social, pero también hay crimen organizado y actos terroristas. Y yo creo que una de las cosas que más destacaron las personas de la Araucanía fue que en un momento estuvieron protestando afuera de la delegación presidencial. Este gesto que hace el presidente asociado a reconocer a las víctimas de terrorismo, reconocer los actos terroristas y también soluciones concretas en ese sentido. O sea, nuevos centros de atenciones de víctimas, medidas de reparación a ellas, y yo creo que fue un gesto importante. Sí, dentro de las declaraciones, y para ir finalizando, me gustaría destacar cuando él indica que ha escuchado a las víctimas de violencia rural y también a las víctimas de violencia estatal. Y lo que significa también en torno a cuando señala que la gente que vive en la Araucanía en todos los sectores tiene el derecho de vivir en paz. Es muy consciente de hacer siempre esta distinción. Exacto, porque efectivamente hay dos tipos de violencia. Hay una violencia que es la violencia desde el Estado, principalmente que afecta a las comunidades mapuche, y otras comunidades que también se ven afectadas por esta violencia del Estado, pero también existen estas víctimas de violencia rural que claramente tienen otra percepción del conflicto y que el Estado también tiene que hacerse cargo de ellas, y que son las que han sido más visibilizadas porque los delitos que se han cometido contra ellas son bastante atroces. No solamente nosotros pensamos a veces en la quema de camiones, pensamos también en la quema de infraestructura, la quema de escuelas, por ejemplo, de iglesias, que claramente afecta a muchas personas, o sea, y que tiene que ver con
lógicamente el tema de la seguridad, que tiene que ver con el tema de brindar educación y que ahí uno se puede percatar, y también lo señala el presidente, que es fundamental que el Estado esté presente. Sí, vamos a ver también en torno a lo que significa de aquí a fin de año. Como señalamos, cumplió estos 8 meses que no ha estado exento de polémica. Subió un poco la encuesta académica en torno también a esta visita, lo que significa, evidentemente. Y cada semana íbamos analizando, cada 2 semanitas junto a Lesley Briceño, que siempre es un gusto que nos acompañes acá en La Comunidad del Contenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación.